Muy buenos días y bienvenidos. En primer lugar, desde Forética quisiéramos, trasladaros nuestro mensaje de cariño, de apoyo. Esperamos que estéis bien todos vosotros, vuestras familias, vuestros equipos. Y sabemos que estáis trabajando en el día a día de forma muy dura, muy persistente, y así nos lo trasladáis desde las empresas y desde los equipos a Forética por seguir adelante y, desde luego, para aprovechar este momento y que la salida de la crisis sea, desde luego, en términos de sostenibilidad y de negocio responsable. Bienvenidos a la presentación hoy del documento, el informe sobre vulnerabilidades y repercusiones de la COVID-19 dentro del proyecto que Forética con sus socios está llevando a cabo sobre el futuro de la sostenibilidad y que realizamos en colaboración con el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, el World Business Council for Sustainable Development, del que Forética es el partner en España. Si me ayudan mis compañeros para pasar a la siguiente transparencia, porque quería presentaros, muchas gracias, la agenda del día de hoy, donde me gustaría, desde luego, recordaros el trabajo que venimos realizando desde Forética, desde el momento que comenzó la crisis de la COVID-19 con nuestros socios, con las empresas y organizaciones que forman parte de Forética, y animaros, desde luego, a seguir colaborando, o si no lo habéis hecho todavía, a, a conocer más Forética y colaborar con nosotros. De ahí iremos, desde luego, al objetivo de la sesión de hoy, que es la presentación de este documento, que ojalá, junto al documento de macrotendencias, también en colaboración con el World Business Council, nos ayude en nuestras estrategias de sostenibilidad, que muchos de vosotros, y lo veremos en el informe que hemos hecho de cara a España, muchos de vosotros, el 80% de las empresas que hemos encuestado o están ya en proceso, ya están trabajando en su nueva estrategia de sostenibilidad y de negocio responsable, o están planteando, desde luego, ese cambio de cara al próximo año. Con lo cual, seguro que es muy útil entender esas tendencias, esas vulnerabilidades, porque se pueden convertir, desde luego, en oportunidades de cara a nuestras empresas. Como digo, Filippo Belio, del World Business Council, nos presentará ese documento que hemos hecho a escala internacional, y lo hemos bajado al impacto de la realidad española, y para eso nos acompañará Tania Fernández, que ha hecho un grandísimo trabajo del equipo de Forética en colaboración con las 60 grandes empresas que se han unido hasta ahora a este proyecto, y presentaremos, desde luego, cuál es su visión. Nos gustará también bajar un poco y poner el foco en tres empresas que desde el primer momento han reaccionado de forma excelente y están haciendo un trabajo fantástico en el ámbito de la sostenibilidad. Contaremos con 3 directivas de sostenibilidad y negocio responsable: Catherine Cummings, de Sanitas, Carla Bonino, de la Fundación 11, y Lara de Mesa por parte del Banco Santander, y hablaremos brevemente de los próximos desafíos. Así que, en mi siguiente transparencia, me gustaría agradecer el apoyo de todas las empresas que forman parte del proyecto. Si me ayudáis, equipo, con pasando las transparencias. Ya está, tengo el control ya. Muchas gracias. Y esas son las 60 empresas participantes, 3 de ellas hoy colaboran. Iremos dando oportunidad a las diferentes, y muchísimas gracias también por dar input en este proyecto y por el día a día en el que estamos colaborando con muchos de vosotros en esas reflexiones sobre vuestras estrategias. Simplemente recordar el camino que estamos recorriendo desde Forética, desde el primer momento, y desde luego ha sido espectacular la reacción de las empresas socios de Forética, al menos las que hemos tenido cerca. Yo creo que todo el sector empresarial, en cuanto a iniciativas de todos los niveles de apoyo, desde el ámbito de actuación de cada organización desde el primer momento, y hemos podido ser testigos y colaborar desde Forética en ese primer momento. Pero aún más, hemos venido trabajando también en alianzas y en buscar un mayor impacto y colaboración entre empresas y administración pública para multiplicar ese impacto positivo y el apoyo en una situación difícil, y todavía, desde luego, estamos trabajando en ese contexto. Y además de trabajar individualmente con cada empresa, de colaborar con empresa y administración, también en esas plataformas de colaboración que se han ido también generando, de las empresas con otras grandes empresas, de empresas con sus proveedores, para multiplicar esfuerzos y, desde luego, una reacción inmediata,
a la crisis para minimizar el impacto, pasando por encima de burocracias, de planes, de políticas que, bueno, que ralentizaban desde luego la reacción, desde luego la capacidad de adaptación, de resiliencia, de respuesta ha sido fantástica en esta primera etapa y además de continuar, porque estamos todavía en medio de la crisis, necesitamos ir un paso más allá y pensar ya y abordar el futuro. Y en eso consiste el proyecto del futuro de la sostenibilidad por parte de Forética. Y venimos trabajando, desde luego, en toda una serie de, bueno, pues de inputs de conocimiento que ayuden a nuestras empresas, a las empresas de Forética, y además las difundimos también a nivel en abierto, a, bueno, pues a entender tanto el contexto global como el contexto específicamente europeo para empezar a alinear sus estrategias. Para ello, desde luego, además de analizar el impacto que ha tenido, construir esa voz colectiva en la que, desde luego, trabajamos para que la sostenibilidad, la perspectiva de negocio responsable sea, desde luego, el marco, desde luego, para salir de la crisis y construir la empresa de los próximos años. Y además, más allá de esa inspiración que puede aportar a las estrategias, estos documentos, vendremos trabajando en la segunda parte del año en el desarrollo de soluciones concretas de respuesta, en apoyar las conversaciones estratégicas, desde luego, desde la alta dirección, de las juntas directivas, de los consejos, de las líneas que tenéis, ¿no?, como directores de sostenibilidad o con vuestros colegas en relaciones con inversores, de diferentes responsables, para, desde luego, avanzar en esa línea de conversación sobre sostenibilidad y negocio responsable. Escenarios, checklists, diferentes recursos y herramientas, desde luego, formarán parte de todo ese trabajo al que os animamos, desde luego, desde ya a sumaros si todavía no lo conocéis. Pero toca en este webinar de hoy hablar y presentar el informe de vulnerabilidades y repercusiones de la COVID-19 para la próxima década. Desde luego, muchas cosas van a cambiar y para eso, ¿quién mejor nos podría acompañar que Filippo Bellio, el Managing Director de People and Senior Management Team del World Business Council for Sustainable Development, al que ya, si está preparado, le cedo la presentación para que bueno, pues nos traslade, desde luego, el contenido de este informe. Tuvimos la suerte hace año y medio de estar en Monterrey, en Suiza, en las primeras reflexiones de esa visión 2050 y, desde luego, pues un placer tener hoy a Filippo aquí. Así que si, Filippo, me escuchas, te Aquí cedo el estoy, control. Germán. Pues adelante, puedes poner ya ¿Me la oyes cámara. bien? Perfectamente. Adelante, Filippo. Ok, perfecto. Muy buenos días a todos y, por supuesto, un gran agradecimiento al equipo de Forética, Germán, a ti, a tu equipo, Goretti, Elena, Marta, Tania, Jaime, Ricardo, todos los demás. Además, tuve el placer antes del COVID de estar con ustedes en Madrid durante algunas horas en vuestra oficina. Por supuesto, mucho ha cambiado, por supuesto, mucha evolución en las últimas semanas, los últimos meses. Mucha tragedia también, así que espero que se encuentren todos bien, como decías tú, Germán, a nivel de persona, de salud, de familias y de equipos adentro de las empresas. Un placer para mí poder estar con ustedes hoy y poder compartir un poco este lado del informe que hemos publicado, creo que fue a principios de mayo, hace 2 meses, enfocándonos un poco en la idea de decir, bueno, claramente la COVID tiene un impacto muy significativo, va a tener un impacto muy significativo. ¿Cómo articulamos algunas ideas alrededor de las vulnerabilidades y de las consecuencias de esta tragedia, de esta pandemia, y cómo lo articulamos de manera, desde una perspectiva empresarial? Entonces, les voy a compartir en algunas diapositivas un poco los highlights, y si, Marta, me pasas el control, por favor, para poder yo avanzar, o me la avanzas tú como tú quieras. Aquí estoy, perfecto. Estamos avanzando. Y yo puedo, ok, perfecto. Discúlpeme de la técnica, cada plataforma es diferente. Aquí estoy. Entonces, repercusiones de la COVID-19 en la próxima década, articulando algunas ideas. Antes de todo, el Consejo Mundial Empresarial para el Desarrollo Sostenible, una asociación, una alianza de 200 empresas de unos 20 sectores industriales y 40 países, si tomamos la sede principal, unidos por la idea como Forética que el negocio responsable y el negocio sostenible es bueno, no solo para la sociedad y el medio ambiente, pero también bueno para el negocio en sí mismo.
y que el éxito empresarial depende siempre más de la performance a nivel de sostenibilidad de empresa. Unidos también por una visión común, una visión en la cual 9.000 millones o más de 9.000 millones de personas puedan vivir dignamente, como lo articulamos aquí, adentro de los confines del planeta a mitad de este siglo. Si miramos a las empresas, un agradecimiento especial a las empresas españolas que ven aquí, Acciona, Banco Santander, Iberdrola, encantados y muy honrados de tenerlos adentro de la membresía del World Business Council y encantados también, por supuesto, de trabajar con todas las otras empresas. Encantados también, por supuesto, de poder contar con la evolución de nuestras relaciones también institucionales. Y en este contexto quiero subrayar cómo Forética forma parte de una red global de instituciones aliadas al World Business Council que reúnen no solo a las 200 empresas miembros del World Business Council, pero también mirando a la membresía individual de cada organización a unas 5.000 empresas alrededor del mundo en 60 países. Entonces, un amplificador y también una red de expertos, una red de gente y de instituciones comprometidas en la sostenibilidad desde una perspectiva de negocio y ciertamente esencial poder contar para nosotros con el apoyo, la institucionalidad y los expertos y las expertas adentro de Forética, con toda la impulsión que dan en España y ciertamente más allá también pensando en América Latina. ¿Cómo defino la ambición del World Business Council para dar el contexto de lo que les estaba planteando alrededor de las repercusiones de la COVID-19? La ambición está definida utilizando estas palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alrededor de la idea de que tener una visión es bueno, pero respaldar la visión con acciones tangibles, como lo posiciona él, es esencial y a lo mejor nunca ha sido más importante, como lo articula él. Nunca ha sido más importante porque estamos entrando en una década de acción, como bien saben, estos 10 años cruciales para el Acuerdo de París, cruciales también para el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y crucial posicionar también el papel de empresas pequeñas, medianas, grandes, adentro de esta agenda, posicionándose en esta idea de una cuarta revolución industrial y posicionándose en una idea de mirar hacia adelante, mirando con innovación, con ambición, con una idea de transformar a sistemas económicos, pero también, por supuesto, protegiendo contra ciertos peligros que se desarrollan en ese contexto. Desde ahí, cómo bajar entonces una visión, cómo respaldarla con acciones concretas, tangibles. Y en este contexto les quisiera solo hablar muy brevemente porque da un poco la abertura para los highlights de este informe de la COVID. Estamos desarrollando o poniendo al día nuestra visión 2050 junto a unas 40 empresas para verdaderamente articular cómo se está manejando, cómo se va a tener que manejar esta agenda 2020-2030, que esta década clave para los ODS, y cómo identificar adentro de este esfuerzo de la revisión de la visión 2050 también este efecto de la COVID-19 y lo que está impactando lo que nosotros solíamos llamar, digamos, lo normal, el business as usual. Entonces, muy importante aquí también poder contar con el apoyo de empresas y aquí quiero subrayar, por supuesto, el aporte de Acciona como empresa desde España y sus aportes que nos está dando para avanzar esta agenda que terminaremos a finales de este año 2020. No sé lo que está... Ok, perdónenme con la técnica. Entonces, entrando adentro de estas tendencias hacia la 2050, pero mirándolo especialmente en los 10 años que vienen, hemos identificado algunas tendencias clave y hecho algunos grupos, digamos, clave alrededor del crecimiento demográfico, alrededor del medio ambiente, de la economía, la tecnología, la política y ciertos aspectos culturales. Hemos identificado estas macro tendencias un poco en una perspectiva de decir, bueno, ¿cuáles son estas macro tendencias que sabemos que están viniendo? Sabemos que ya están armándose, sabemos que son, no quiero decir que son
no se puede parar, pero digamos, va a ser muy difícil ignorarlas y aún más difícil cambiar ciertas tendencias. La tendencia de la población que crece es una realidad, la tendencia de la globalización es una realidad, el crecimiento en Asia es una realidad, el crecimiento alrededor de las inquietudes, pero también de las oportunidades, alrededor del papel de la tecnología. Sabemos muy bien cómo está impactando el mundo del trabajo, pero también sabemos cómo está impactando todo lo que es una cuestión de la creación de datos y quién tiene esos datos y quién los maneja y quién los utiliza y quién gana dinero con esos datos. Ciertamente también algunos aspectos políticos y culturales y medioambientales que ya están, digamos, encajados en esta década y se trata de manejar de una manera lo más pragmática posible, aportando soluciones y posicionándose frente a estas realidades. Al mismo tiempo, en el marco de esta visión 2050, hemos identificado también lo que llamamos algunas disrupciones, en inglés se dice wild card, es decir, algunas cosas que pueden entrar para las cuales hay que estar preparados, aunque nunca se puede estar suficientemente preparados. Y aquí ven también como un elemento como la pandemia COVID-19, la habíamos identificada el año pasado como una de las potenciales disrupciones, pero vemos que no es la única potencial disrupción. Vemos el impacto que estamos conversando alrededor de una crisis financiera y económica, conflictos que pueden, quién sabe, realizarse, ojalá que no, pero ciertamente algunos riesgos a nivel geopolítico han estado incrementando. Vemos también el aspecto de transiciones de energía, transiciones a nivel de biotecnología, transiciones también a nivel de la tecnología, de su, ¿cómo decir?, aceptar el papel de la tecnología en la sociedad, quién maneja esa tecnología, con qué accountability, con qué rendición de cuentas, y ciertamente muchos debates alrededor de esa relación entre sociedad, tecnología, política, manejo de datos. Entonces, estas disrupciones también potenciales identificadas adentro de los mayores trends. Lo que me lleva a esta idea de las repercusiones, y encantado de que en Forética Germán y su equipo hayan tomado el liderazgo en bajar una perspectiva global a una realidad española con el informe que están lanzando hoy mismo. Encantados que Forética haya también articulado su propio grupo de trabajo con estas 60 empresas alrededor de estas preguntas clave también. ¿Qué significa esta pandemia para la década en la cual estamos? ¿Cuáles son las vulnerabilidades que está exponiendo? Las tendencias también que está acelerando, y voy a hablar muy brevemente de eso. Y por supuesto también desde una perspectiva empresarial, cuál es el papel de las empresas para garantizar que la respuesta que hay que dar, que se está dando a la COVID, ayude a acelerar lo que nosotros llamamos la transición hacia un mundo más sostenible. Entonces, brevemente, y por supuesto les invito a todos a leer el informe, que es breve y se puede leer, pienso yo, en 30, 40 minutos máximo, y ojalá se pueda leer de manera rápida y sea útil, por supuesto, les invito a consultarlo. La idea de vulnerabilidades reveladas. Vulnerabilidades, permítame estas 5 muy brevemente de comentarlas. Dependencia del crecimiento económico, creo que hemos visto en muchas sociedades, y no estoy al día en el debate público en España, pero yo puedo hablar desde mi país, en Suiza. Yo vivo aquí en Ginebra, un debate bastante duro entre la protección de la salud y el mantenimiento del crecimiento de la actividad económica, y muchas veces se ha puesto casi en oposición estas dos áreas, y vemos a qué punto dependemos del crecimiento económico, a qué punto también puede ser una vulnerabilidad, digamos. Al mismo tiempo sabemos que sociedades sanas y que no fracasan también a nivel de sistemas de salud van a ser sociedades más estables y exitosas, pero ciertamente se ha visto un debate muy animado en muchos países del mundo y se sigue viendo en muchos países del mundo trágicamente. En la agenda de desigualdad, ciertamente una vulnerabilidad revelada que, digamos, ya se sabía que hay desigualdad, pero ciertamente un enfoque mucho más claro y a lo mejor mucho más visual en muchos países del mundo en la desigualdad, aún en países ricos, pero también, por supuesto, en cómo la pandemia está impactando de manera diferente a diferentes estratos de la población, si miramos a sus ingresos.
El tercer lado es la debilidad de lo que nosotros llamamos las instituciones y las normas, digamos, de cooperación. Si miramos a la crisis financiera y económica de la década anterior, por cuánto ha habido polémica y por cuánto ha habido problemas políticos, pero ciertamente no se puede hablar de que no haya habido falta de concertación, falta de cooperación y una idea de negociación también de cómo manejarla. Creo que podemos decir que a lo largo del mundo vemos con esta COVID-19 cómo ciertas normas y cómo ciertas formas de colaboración, incluso a través de organismos multilaterales, no están funcionando. Es un poco cada país por sí mismo luchando por su lado, y ciertamente también en este ámbito una falta, a lo mejor, puesto de manera muy diplomática, una falta también de un elemento de solidaridad también que está faltando, que está haciendo falta en este contexto. La cuarta vulnerabilidad es el tema de los sistemas sanitarios. Vemos también ahí que ciertos estados, ciertas sociedades pagan una falta de inversión desde años, sino décadas, en sistemas sanitarios que sean resilientes, y eso también va de mano con el aspecto de investigaciones, preparación, inversión verdaderamente en el lado científico. Y por último, vemos también desde una perspectiva empresarial los límites también a lo mejor lo posicionamos como una idea, los límites de lo que puede ser la eficiencia de las empresas, es, digamos, la creación de valor basada mucho en eficiencias a corto plazo, todo este sistema en inglés se dice just in time, justo a tiempo, y no haber considerado a lo mejor algunas eventualidades, algunas disrupciones, para pensar también en inglés se dice just in case, qué sucede si, qué podría suceder si algo así sucediese. Entonces, estas 5 vulnerabilidades son las 5 claves que hemos identificado. Adentro de la COVID y cómo puede dar forma a la próxima década, vemos luego algunas interacciones con los aspectos de los trends de los cuales se hablaba, la desigualdad de ingresos y de riqueza, la desigualdad de género. Creo ciertamente muy impactante cómo la COVID ha estado impactando mucho más a las mujeres que a los hombres a lo largo del mundo. El lado nacionalismo y la oposición al globalismo, la dinámica entre diferentes generaciones, y también el lado polarización y atomización de la sociedad, cada uno por su lado, y cómo manejar también el aspecto solidaridad adentro de una sociedad, también aspectos importantes de los cuales hay que tener cuenta. Algunas tendencias que se han acelerado a nuestra manera de ver, todo lo que es el reshoring, la repatriación de la producción, ciertamente muchas empresas considerando cómo bajar ciertas dependencias, sobre todo en ciertos mercados de Asia. El aspecto digitalización, sabemos cómo hemos acelerado en pocas semanas, años y años de inversiones en digitalizar nuestra manera de vivir y nuestra manera de trabajar y de interactuar. El lado vigilancia, autocratización, hemos visto ciertas tendencias en algunos gobiernos en utilizar la tecnología para aumentar la vigilancia, y no siempre no siempre haciéndolo de forma muy democrática, por temas de emergencia y por temas también de voluntad política. Entonces, ciertamente algunas tendencias que a lo mejor se están acelerando y de las cuales hay que tener cuenta desde una perspectiva de planear y de tenerla en el radar. ¿Cómo propiciará o qué propiciará y qué frenará la COVID-19? Sin entrar en todos los detalles, pero tenemos un capítulo aparte en esa publicación. Nosotros recomendamos empezar a hablar y empezar a cambiar el chip, digamos, de pensamiento, de empezar, en vez de hablar de nueva normalidad, a lo mejor tomar en cuenta ahora que estamos entrando en una fase de nueva anormalidad y que hay muchas disrupciones que se van a acelerar y que van a cambiar el status quo de manera muy rápida. Y como ven aquí, algunos de los puntos que subrayamos, que pueden ser válidos para un país, pero también en una región, una zona, un continente o a nivel global, cómo se pueden estar acelerando este tipo de tendencias. El tema de la equidad nos parece un tema importante y terminamos el informe con ese aspecto, el tema de equidad en cuanto a pensar en recuperar de esta crisis, cómo se puede recuperar el sistema económico, cómo se puede recuperar la sociedad, los hombres, las mujeres, los niños, la gente de una edad más avanzada, y el tema de la equidad ciertamente al centro de muchos de estos debates, como ya vemos,
El tema de la equidad ha estado al centro de los debates también durante la crisis financiera y económica de la década anterior, y aún más en este contexto la equidad está entrando en juego como un punto de agenda clave. Y en este contexto también empresarial, el papel de la empresa misma en la sociedad, ciertamente no hay niveles muy altos de confianza y muchos debates alrededor de una reforma eventual del capitalismo en términos de reiniciarlo y de repensar el formato capitalista actual, y ciertamente muchos debates también articulados por instituciones ellas mismas capitalistas como el World Economic Forum y el Financial Times, como ven acá. Entonces, ciertamente muchos debates que van a seguir. Por mi lado, termino con esta diapositiva con una idea de que nosotros estamos enfocándonos en este reinicio post-COVID, pensándolo y posicionándolo desde una perspectiva de esas 4 R, la perspectiva de recuperación, la agenda de resiliencia, el aspecto de reinvención también del capitalismo y la integración de valores y de datos y de medidas que miren también a regenerar a los ecosistemas y a sus sociedades, a las comunidades, a las sociedades de manera más general en este reinicio post-COVID. Entonces nosotros en la segunda mitad del año estaremos publicando varios estudios alrededor de estos 4 temas y les invitaré, por supuesto, a consultarlos y los estaremos compartiendo, por supuesto, con la comunidad de Forética, con los colegas de Forética. Mi último slide, Germán, es simplemente para decir un poco de filosofía, aunque es más psicología, porque es un psicólogo, Steven Pinker, y es un artículo que me llamó mucho la atención a finales del año pasado, mirando todos hacia la década entrante, aún no sabiendo lo que iba a ser la COVID-19, pero pensando en esta década como la década anterior, una década que ciertamente está llena de problemas, una década que también no faltarán crisis ni discordia, pero como todas las décadas anteriores, también hay, en el contexto de problemas inevitables, también hay soluciones y hay voluntad de muchos actores en la sociedad, de todos los actores, de generar un crecimiento más inclusivo, más equitable y de posicionar a la agenda de desarrollo sostenible adentro de este contexto para resolverlos y enfrentarse ciertamente luego a nuevos problemas. Entonces, Germán, con esto les dejo esta idea y, por supuesto, mi agradecimiento y quedo a la orden para cualquier pregunta por escrito o en cualquier otra forma. Gracias. Pues muchísimas gracias, Filipo. Desde luego, yo creo que va a ser muy útil. Os animo a todos a ver el informe en todo el contenido, porque efectivamente para pensar, ¿no?, lo que viene desde el ángulo siempre ESG, social, ambiente de buen gobierno, que es un ángulo como el que vemos la economía, ¿no? Nosotros, pues de luego va a ser fundamental. Así que vamos a avanzar, si quieres. Muchísimas gracias además por el esfuerzo de hacerlo en español. Mucha suerte porque a las 2 de la tarde sé que intervienes en el High Level Political Forum en Nueva York, sin moverte de la silla de tu casa, pero... Aquí me quedo, en la oficina esta vez. Así que ya estaremos también conectados para estar atentos en la discusión global, desde luego, donde el World Business Council juega un papel fundamental, y agradeceros de nuevo de poder traer las conversaciones globales a España para nosotros efectivamente darle ese impulso aquí y avanzar en la agenda empresarial española. Muchísimas gracias, Filipo. Gracias, Germán, y gracias a todos. Yo me quedo en línea y voy a estar escuchándoles. Gracias. Muy bien. Pues vamos a tener ahora un pequeño aperitivo junto al informe global. Tenemos un análisis junto a las empresas que colaboran, las más de 60 empresas que colaboran en el grupo del futuro de la sostenibilidad, grupo de trabajo de Forética. Hicimos un cuestionario con ellos, una investigación. Hemos estado estas semanas con conversaciones muy interesantes, y Tania Fernández, que ha dirigido desde el equipo de Forética esas conversaciones, le voy a pedir que nos cuente muy brevemente los 3 titulares, ¿no?, que podemos encontrar en ese informe, que va a estar a disposición, igual que el otro, tanto en la página de Forética como el del World Business Council a partir de esta tarde. Así que, Tania, adelante, tu turno. Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Germán. Pues como comentaba Germán, después de esta visión global que nos ha brindado Filipo, me voy a centrar un poco más en el impacto de todos estos aspectos en la realidad española, cómo se traducen esas vulnerabilidades y esas posibles repercusiones en el contexto de nuestro país. Y bueno, como decía Germán, sobre todo también ante todo agradecer
a las empresas que están participando en el proyecto, porque gracias al input que nos compartieron, pues hemos podido analizar casos reales y enriquecer todo este informe con datos concretos de la comunidad empresarial. Entonces, la primera idea que me gustaría desarrollar es el hecho de que, teniendo en cuenta todas las vulnerabilidades de nuestro sistema socioeconómico que han sido destapadas por esta crisis, todas las que ha comentado Filippo anteriormente, es curioso observar que aquellas que preocupan más a la comunidad empresarial son precisamente las que no dependen de sus modelos de negocio, sino más bien del sistema, de la coyuntura del sistema. Entonces, que escapan en cierta medida a la gestión de la empresa. Entonces, así, la capacidad del sistema sanitario, la desigualdad económica y la falta de coordinación de la respuesta de las diferentes administraciones públicas en España son los tres principales factores que las empresas participantes en el proyecto han detectado como agravantes de los efectos de esta crisis. Pero, sin embargo, cuando nos fijamos en las vulnerabilidades propias a los modelos de negocio, vemos que al menos la percepción del riesgo o vulnerabilidad es menor. El gráfico que ven aquí nos muestra el grado de exposición ante estas vulnerabilidades desde el punto de vista de las empresas. Y vemos que la máxima valoración que se otorga a estos factores de riesgo es de un 54%. Y en lo que respecta al acceso al mercado, es decir, la comercialización y la venta de productos o servicios. Y que de hecho está muy ligada a la coyuntura actual. Entonces, la conclusión es un poco que hay una gran prevalencia de las vulnerabilidades del sistema socioeconómico en comparación con la de los propios modelos de negocio. Por otro lado, como comentaba, no sé si, bueno, muchos de vosotros seguramente habréis tenido oportunidad de leerlo, pero en junio Forética publicó un informe en el que se analizaron las macrotendencias, pues todas las que ha comentado Filippo anteriormente, y se identificaron aquellas que eran particularmente relevantes para el contexto español y que se verán, bueno, sin duda aceleradas por la crisis actual. Y en línea con la tendencia global que también ha expuesto Filippo, es muy posible que, sobre todo las brechas demográficas, socioeconómicas, políticas y culturales, se vean acentuadas por esta crisis. No vamos a detallarlas todas, pero bueno, sin duda, durante estos primeros meses de la crisis hemos podido ver como ciertas divisiones, pues las divisiones generacionales, divisiones económicas, de género, también de colectivos vulnerables, pues todas estas divisiones se han visto acentuadas. Quizás podemos citar un ejemplo que puede que no sea familiar, es el de las desigualdades de género dentro de los núcleos familiares, en las que pues, todas estas nuevas formas de trabajo o ausencia de flexibilidad en ciertos casos pues, han podido ocasionar en algunos casos este aumento de las desigualdades de género. En segundo lugar, no es ningún secreto que España, desgraciadamente, tiene un pequeño problema de desempleo estructural, que sin duda se está viendo agravado por la crisis de la COVID-19. Y sobre todo esto es más preocupante de cara al empleo juvenil, ya que a finales de abril la tasa se elevaba al 33%, es decir, la más alta de toda la Unión Europea. Por delante de Grecia e Italia era realmente la más elevada. Pero bueno, no todo tampoco se trata de pintar un escenario tan negro, porque también hay lugar para las oportunidades, ¿no? Sobre todo en lo que respecta a las modalidades de recuperación y todo el énfasis, digamos, que los gobiernos europeos, pero también el español, están poniendo en este nuevo Green Deal, en esta recuperación verde, digamos, como vía para afrontar la crisis de una manera más sostenible y responsable. En España también, de hecho, se presenta un poco como una oportunidad para asentar las estrategias de sostenibilidad y hacer frente a esta vulnerabilidad climática, que en nuestro país es especialmente alta y preocupante. Bueno, entonces, tras haber desarrollado el contexto, ahora sí es momento de centrarse más en la comunidad empresarial propiamente dicha. Y es interesante ver cómo las prioridades en términos de sostenibilidad han cambiado radicalmente en unos meses. Hoy en día, estos son los temas de mayor interés para las empresas, bueno, al menos las que participan en el proyecto Futuro de la Sostenibilidad, y podemos ver cómo el futuro del trabajo ocupa el puesto número 1 y en la salud el número 4. Aparentemente, algo que no nos tendría que sorprender si no fuese porque a principios de año estos dos temas ni siquiera aparecían en el top 10. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo la COVID-19 ha tenido un gran impacto en la percepción de ciertos temas desde un punto de vista estratégico, ¿no? Por parte de las empresas, y también cabe esperar que en los próximos años el futuro del trabajo, teniendo en cuenta todos los retos que conllevan las nuevas formas de trabajo, es el teletrabajo, la flexibilidad,
y también la salud, con todo el bienestar de los empleados, se establezcan como 2 factores muy relevantes en la gestión interna de las empresas. Y finalmente, no me voy a extender mucho más. Solo quisiera acabar esta parte con un mensaje, bueno, una perspectiva bastante alentadora para el futuro de la sostenibilidad, porque sin duda, bueno, la respuesta inmediata de las empresas frente a la gravedad de la crisis económica ha sido admirable en todos sus aspectos, tanto por la movilización de recursos en todos los sentidos, económicos, de personal, por su agilidad, su flexibilidad. Pero, sin embargo, como la respuesta empresarial no acaba ahí. De hecho, muchas empresas, como comentaba Germán en la introducción, ya se están movilizando y están pensando en replantear su estrategia empresarial. El 80% se está planteando replantearse, cambiar la estrategia general a mediano o largo plazo, y el 80% la estrategia de sostenibilidad. Así que, bueno, sin duda son unos porcentajes muy alentadores que dejan entrever una oportunidad clave para reiniciar el capitalismo, como comentaba Filippo en su intervención. Y bueno, ahora nada, qué mejor transición que dar voz a alguna de las empresas participantes en el proyecto para poder escuchar de viva voz su visión y aterrizar un poco todas estas ideas y este análisis a casos prácticos. Así que bueno, le voy a ceder la palabra a Germán para que introduzca a los ponentes. Muchísimas gracias, Tania. Ahí tendremos en el análisis que podrán ver en la página web, precisamente, ¿no?, ese último dato que mencionabas del 80% de las empresas, desde luego, ya trabajando en esos nuevos modelos de sostenibilidad, y algunas de las empresas probablemente, y que ya habían anticipado, para otras se convierten en prioridades, pero la transformación tecnológica, la salud, el cambio climático, probablemente no son ajenos a aquellas empresas que ya tenían una buena evaluación de los riesgos y de perspectiva, desde luego, de la contribución de la sostenibilidad desde el punto de vista de la gobernanza, de su gestión, de sus operaciones. Tres de estas organizaciones, vamos a compartir con ellos su visión para que nos trasladen, desde luego, tanto, bueno, pues qué ha supuesto, desde luego, qué está suponiendo en primera línea esta reacción, y cómo ven también dentro del proyecto del futuro de la sostenibilidad los próximos meses, años en su sector. Para ello, me gustaría dar en primer lugar la palabra a Catherine Cummings, directora de sostenibilidad de RSC y Relaciones Institucionales de Sanitas. Así que, Catherine, cuando quieras, cuando puedas incorporarte a través de tu cámara y tu micrófono, pues te damos la bienvenida. Y así nos puedes contar, desde luego, cómo habéis estado en primera línea en todo este momento y todo lo que veníais trabajando, ¿no? Hemos visto a vuestro presidente vivo contándonos muy transparente toda la evolución desde el principio, y toda esa transformación tecnológica, la apuesta por la sostenibilidad, creo que está ahí, ¿no? Adelante, Cathy. Eso es. ¿Se me oye? Perfectamente. Sí. Y ¿puedo mover la presentación para? He querido compartir nuestras reflexiones a través de una presentación, así para centrarme en pues 4 repercusiones que hemos visto a lo largo de este periodo, y pues 3 reflexiones que también nos llevan a replantear un poco cómo organizarnos a futuro. No sé si puedo así. Entonces, creo que muchas nos conocéis, pero para recordar un poco cómo estamos coordinados como grupo, somos un grupo de 4 divisiones, todos relacionados con la salud. Por un lado, el seguro, pero también gestionamos hospitales privados, también residencias de mayores y también clínicas dentales. Por lo cual, os podéis hacer una idea de que en esta pandemia, pues sí que nos ha tocado muy de cerca toda la gestión de la salud, tanto en pacientes como en persona mayor, ¿no? ¿Cuáles son las reflexiones? Tuvimos que reaccionar en cada uno de los negocios, pero había tendencias que veíamos en las 4. Creo que a nadie le sorprende. La primera, la digitalización. Al haber estado incorporando la digitalización a lo largo de los últimos 5 años, nos sirvió de mucho durante este periodo, cuando a nuestros pacientes no les podíamos atender tanto en persona, por lo cual la videoconsulta, de repente, pues en un mes multiplicamos todo el número de videoconsultas que habíamos vivido
en el año anterior, tanto por petición de nuestros asegurados como también de los propios médicos, ¿no? Y esto no solo en atención médica, sino también pues el app para ofrecer acceso a los familiares de las personas en residencia de mayores, también vimos aumentar su uso, por lo cual la digitalización en la salud es algo que creemos que ha llegado para quedarse. También era un momento importante, como bien habéis dicho antes, de responsabilidad por parte de las empresas. La gran mayoría de seguros, quizás lo sabéis, excluimos pandemia y epidemia de nuestros clausulados y vimos que esto no se podía mantener y directamente desestimamos esta cláusula nosotros mismos, nos dedicamos a atender a nuestros asegurados y a través de nuestros hospitales nos dedicamos a sumar nuestros esfuerzos al Sistema Nacional de Salud. Vimos que había una demanda increíble y nos dedicamos también a construir hospitales de campaña propia en los parkings de los hospitales de Sanitas en Madrid, pues para poder dar más capacidad de camas tanto para nuestros asegurados como para el propio Sistema Nacional de Salud. Y durante la pandemia el 20% de los pacientes que atendimos fueron personas referidos por el Sistema Nacional de Salud. Y creo que ahí fue un gran aprendizaje para todos, cómo las empresas podemos ser grandes activos en esos momentos, ¿no? Para la sociedad. Lo cual nos lleva a nuestra tercera conclusión, la importancia de la colaboración pública-privada. En un momento como la que vivimos, toda infraestructura es poca y hay que arrimar el hombro y es la única manera que entre todos podemos ser más que la suma de las partes, ¿no? Nosotros nos comprometimos con el sistema y yo creo que a todo el mundo que tratamos no percibieron si estaban en un sistema privado o público, sino que lo que percibieron es que estaban en un único sistema, ¿no? Y creo que es la manera de ganar una batalla como la que hemos vivido. Y por último, lo que vimos es la importancia de la protección de los empleados, no solo de punto de vista de material de protección, sino también dando la tranquilidad de la protección de empleo y también reforzando nuestros equipos con profesionales de refuerzo para también cubrir todos los periodos de cuarentena, también con programas para el apoyo mental, de salud y bienestar emocional para todos nuestros profesionales y también para ayudar a las personas a mantenerse sanos durante este periodo. ¿Qué son las tendencias que entonces vemos que se van a quedar para los próximos 3 años? Pues en materia sociosanitaria, lo que habéis dicho, ¿no? Lo que ha dicho Felipe, se va a necesitar mayor desarrollo de todos los sistemas sanitarios y no solo sanitarios, también los sistemas de dependencia. Y ahí nosotros en nuestro sector lo que sí que vemos es una tendencia a una mayor medicalización de las residencias de mayores para también pues pasar de como hemos estado hasta la fecha de hogares a también tener una mayor capacidad de atención medicalizada en las residencias para nuestros mayores. Y confiamos que también esto implicará también mayor colaboración entre la sanidad pública y privada para compartir aprendizajes, para compartir datos, para compartir infraestructuras si hace falta, porque esta es la manera en que podemos dar la respuesta rápida. De punto de vista digital, creemos la digitalización ha llegado. La gente, si no nos lo aceptaba antes yo creo que algunos pensaban que por qué Sanitas se metía tanto en esto y de repente en 2 meses hemos visto que todo el mundo acepta de buen grado que su médico la atienda por videoconsulta en vez de en persona y creemos que esto ha llegado para quedarse. Y también creemos que se va a ver una mayor profundización en fórmulas de hospitalización a domicilio para las personas en el futuro. La tecnología nos permite lo que llaman el remote care, ¿no? Cuidar a las personas en remota. Y por último, se va a requerir mucho refuerzo a la atención de la salud mental en todos los sistemas y también
vemos que va a haber una mayor demanda de programas de promoción de la salud. En vuestro propio informe lo habéis mencionado, ¿no? Las personas que estaban con mejor estado de salud han tenido mejores energías para combatir contra el virus, ¿no? Por lo cual hay una necesidad también de desarrollar nuestra resiliencia como personas. Y eso nos liga también a las otras tendencias que veremos en la materia de gestión empresarial. Entendemos que va a haber un mayor escrutinio sobre la actuación de las empresas y creemos que es correcto. Y en nuestro caso entendemos muy directamente relacionado con la gestión de residencias de mayores. Y compartimos también la valoración de que muchas empresas vamos a valorar un movimiento hacia un just in case, modelo de gestión de proveedores just in case, además de just in time, ¿no? Y por supuesto en materia de HC, creemos que algo que en Sanitas llevábamos hablando desde hace tiempo, la conexión entre la salud individual y la salud del medio ambiente, esto ya es algo aceptado ahora, yo creo, de forma general por casi toda la población. Y es algo que nosotros en Sanitas ya habíamos trabajado a través de nuestro proyecto Healthy Cities, pero queremos darle más impulso a las acciones en ese sentido. Y como la mayoría de las empresas aquí, un salto cualitativo en nuestra política de RSC, también queremos mayor foco, no tanto en nuestros compromisos, como compartimos valor como empresa, sino también cómo podemos formar parte proactivamente de las soluciones a los retos que está enfrentando la sociedad. Y eso sería un poco la vivencia y las reflexiones de Sanitas. Pues muchísimas gracias, Catherine, como siempre, ¿no? Desde que trabajamos juntos, un paso por delante. De hecho, con Sanitas hace pues, casi 2 años creamos el grupo de salud y sostenibilidad, el primer grupo en España para potenciar precisamente toda esa reflexión dentro de los consejos de administración, marcar objetivos de salud de cara a los empleados, la comprensión de la salud más allá del entorno de la empresa, a través de los productos, servicios, cómo impactamos con la movilidad, ¿no? Que también, eso es. Uno no puede estar sano si el entorno no es sano. Yo creo que ha sido la gran lección de esta pandemia, ¿no? Así es. Así que muchísimas gracias, Nada, a vosotros. Y pasamos también a pues, la Fundación 11, que con el grupo además de empresas de la 11, su fundación, el grupo Union, desde luego todo el contexto han tenido también una reacción fantástica. Es el primer momento que hemos podido seguir día a día y desde luego identificando también las vulnerabilidades y en especial las que se han generado para personas con discapacidad, pero también probablemente, Carla, las oportunidades que podemos tener dentro de los modelos de gestión, ¿no? de las empresas para avanzar más rápido en reducir estas brechas que también Filipo nos contaba, en este caso, las brechas además de las de género, las de vinculadas a diversidad, ¿no? y desigualdad. Así que, Carla, tu turno, adelante y muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias a vosotros, Germán, a Forética por la invitación a participar en este webinar. Enhorabuena por impulsar este trabajo de la mano de una entidad de referencia como el World Business Council. Bueno, como seguramente muchos conozcáis, la Fundación 11 es una entidad que se dedica a mejorar la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, que en el mundo suponen aproximadamente unos 1.000 millones de personas, el 15% de la población. Y bueno, entre otras cosas, me gustaría resaltar que gracias a alianzas con muchas empresas como las que participáis hoy aquí, en 2019, por ejemplo, pudimos crear cerca de 9.000 empleos para personas con discapacidad en España. Somos una fundación, además, que pertenece al Grupo Social 11, que se compone de la propia ONCE, que es nuestro fundador, y del grupo de empresas Ilunion, y todos juntos sumamos un equipo humano de más de casi 73.000 personas, de las que el 58% son personas con discapacidad. Comento brevemente estos datos porque en nuestro ADN está ya de por sí afrontar lo que es difícil, andar con el viento en contra y partir en desventaja. Me refiero a lo que es la situación de las personas con discapacidad sobre las que trabajamos. Y en este sentido, siempre y también ahora nos hemos mantenido firmes en la convicción de que la inclusión, la equidad, que es un concepto que resaltaba Filipo,
es un valor que nos beneficia a todos y que la crisis del COVID-19 creo que nos ha dado una buena lección sobre esto, ¿no? Como la mayor parte de las organizaciones y dentro de nuestra diversidad interna, ¿no?, de actividades y bueno, enclaves, nos hemos visto, por supuesto, afectados por la crisis, tanto en nuestra actividad más de tipo de atención social como de tipo empresarial. Hemos tenido que reaccionar y cambiar maneras de hacer muy rápido. Os pongo algunos ejemplos. En Fundación 11, reconvirtiendo todos nuestros servicios de formación y empleo para personas con discapacidad, que es nuestra actividad principal, para prestarlos de manera telemática y además prestados en un 80% por personas con discapacidad como tal, ¿no? Con programas específicos, además, algo en lo que venimos trabajando para jóvenes, que como se ha comentado antes, pues es un colectivo especialmente afectado por el desempleo también entre las personas con discapacidad. En Ilunion, por ejemplo, medicalizando alguno de nuestros hoteles, tratando en nuestras lavanderías industriales ropa que provenía de los hospitales, solo pongo algunos ejemplos. En 11, implementando las medidas de seguridad necesarias para los casi 20.000 vendedores de nuestra lotería solidaria, que es el cupón de la 11, ¿no?, conocido, que se vende en la calle y que es nuestra piedra angular. Para que puedan realizar, tras el estado de alarma que han estado en su casa, su trabajo de la manera más segura, ¿no?, y con la mínima exposición. Y también a través del programa, por ejemplo, un programa transversal del Grupo Social 11 que se llama No estáis solos y que lo que apuntaba era apoyar a las personas con discapacidad más vulnerables para afrontar necesidades más acuciantes, pues de todo tipo, desde psicológicas, alimentos, medicinas, bueno, pues todas las situaciones a las que nos hemos visto expuestos, ¿no?, y muchas personas en particular. Más allá de lo inmediato y como reflexiones desde nuestro ámbito de actuación para compartir aquí, ¿no?, en cuanto a algunas repercusiones en los próximos 3 años, desde la óptica de sostenibilidad, me gustaría resaltar 3 ideas, teniendo en cuenta además su relación con algunos puntos comentados sobre el informe, ¿no? En primer lugar, la relevancia de la dimensión social de la sostenibilidad, que a día de hoy en muchas ocasiones se sigue identificando exclusivamente con lo ambiental, que sin duda es un ámbito de actuación urgente. Pero en este sentido, tomar la Agenda 2030 y los ODS, que este año además cumple su 5º aniversario, a modo de brújula para seguir adelante, nos resulta interesante porque el marco en sí subraya la integración de ambas dimensiones, la social y la ambiental. Al final, los ODS nos vienen a señalar que, en definitiva, la sostenibilidad, si no es inclusiva, es incompleta. Algo que bueno, pues se ha comentado de alguna manera en las partes introductorias, ¿no?, de este webinar. La segunda idea es, quería resaltar los retos concretos que supone, en términos de inclusión y equidad, ¿no?, nuevamente este término que se resaltaba desde la intervención de Filippo, el afrontar determinadas tendencias como pueden ser la digitalización de la economía, la transición a una economía descarbonizada o el futuro del trabajo. Por ejemplo, tomando el caso de las personas con discapacidad, pero que puede ser extensible más allá, la cuestión de cómo no crear nuevas barreras en el mundo digital con la falta de accesibilidad, cómo generar una transición justa, inclusiva y con oportunidades para todas las personas, cómo desarrollar un entorno teletrabajable, inclusivo y cohesionador, o la cuestión de la revalorización de los trabajos que en esta etapa hemos decidido llamar esenciales y que las personas con discapacidad y otros colectivos desfavorecidos desarrollan en muchos casos, ¿no? Todos aspectos relacionados con el capitalismo de las partes interesadas, ¿no?, concepto del que se habla. Y por último, para terminar y no robar tiempo, que nos queda poquito, un reto vinculado a los intangibles, ¿no?, y relacionado también con la sostenibilidad, y que tiene que ver con el hecho, con el reto de estar cerca, de conseguir estar cerca como empresas, como marcas y como actores sociales, ¿no? Estar cerca a pesar de la distancia física que se nos impone, estar cerca en legitimación social, estar cerca en transparencia, incluyo aquí los temas de información no financiera, por supuesto, estar cerca generando valor compartido, estar cerca, en definitiva, en una salida conjunta que no deje nadie atrás y que conecta de manera directa con la sostenibilidad entendida de manera comprensiva. Pues sin más, un placer estar en este webinar y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carla. Gracias por reivindicar la S, ¿no?, de lo social, que también, ¿no?, está teniendo en este momento un factor decisivo, ¿no?, en el interés de las empresas, sin olvidar esa agenda equilibrada de los aspectos ambientales y la gobernanza, que en Forética llamamos la gobernanza con G mayúscula, una gobernanza que, como decías, tenga en consideración, desde luego, esta visión de sostenibilidad de cada futuro. Muchísimas gracias, Carla, porque vamos a terminar con Lara de Mesa, ¿no?, directora de negocio responsable de Santander, que además, bueno, pues hemos visto cómo el ámbito de finanzas sostenibles se ha disparado, desde luego, en el interés de las empresas y cómo hay esa gran oportunidad. Hemos visto vulnerabilidades, pero también muchas oportunidades en el término de construir ese futuro y, desde luego, una perspectiva donde la financiación sostenible va a ser fundamental, además de todas las cosas, desde luego, y todos los ángulos que quieras compartir con nosotros, Lara. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Sonido. Nos falta activar el sonido, Lara, que no te escuchamos bien. Ahora. Muchísimas gracias, Germán. Un placer participar. Gracias por contar con Santander en este evento de Forética, con quien sabéis nos encanta colaborar y, por supuesto, encantados además de que tengáis aquí a vuestro socio y hermano mayor, World Business Council, ¿vale?, del que, bueno, con el que llevamos trabajando años, y nuestra presidenta en particular pues es miembro del ESCO, ¿no?, con lo cual pues nuestra implicación con ambas organizaciones pues al máximo, encantados de estar con vosotros. Bueno, yo creo que este es un debate importantísimo en el que sin duda llevamos ya inmersos varios, disculpadme, estaba cerrando una fuente de ruido para evitar que hubiese distorsiones. Bueno, en línea con lo que han comentado y sabiendo que nos quedan pocos minutos. En Santander teníamos una estrategia de sostenibilidad ya definida desde hacía años, con la que llevábamos trabajando, vinculada a lo que es un proceso de transformación cultural que incorpora la digitalización como un driver muy importante para trabajar en este entorno competitivo cada vez más en el que vivimos, y también para contribuir a ese crecimiento inclusivo y sostenible que todos queremos ver potenciado, ¿no?, cada vez más. En el marco de una crisis tan dura como la que hemos vivido, ¿no?, y lo primero, por supuesto, ha sido pues, lamentar el alcance de esta pandemia global y el impacto que ha tenido pues, en vidas y en situaciones personales muy complicadas, ¿no? Dicho eso, por supuesto, los bancos tenemos ya un governance en torno a la gestión de crisis, de forma que se intenta que, como servicio crítico, asegurar que podamos mantener la continuidad operativa en cualquier crisis que se pueda producir, ¿no? Y eso, pues, de alguna forma, es como el primer elemento a activar en una situación de crisis así. Pero, por supuesto, una crisis de este alcance requería de mucho más que una continuidad operativa, ¿no? Yo creo que algunos compañeros ya han anticipado, ¿no? Primero, por supuesto, el Santander como empresa pues se ve afectado como un lugar donde trabajar, y el ver cómo reaccionaba de cara a la gestión, por supuesto, de sus empleados, 195.000 en todo el mundo, ¿no? Y preservar, por supuesto, la salud y la seguridad de estos empleados, de nuestros proveedores, de nuestros clientes, fue el primer objetivo. Y bueno, en la punta nos hemos encontrado con un 65% de nuestros empleados, con 125.000 empleados trabajando en remoto. Y la verdad es que ha sido, bueno, la satisfacción de ver que eso era posible y que los sistemas y los equipos estaban preparados para afrontar una situación tan extrema como esa. Y bueno, pues poder seguir dando respuesta, ¿no? Pero más allá de eso, por supuesto, luego ha habido momentos muy especiales, ¿no? Por ejemplo, pues en España el compromiso que el banco adquirió de no hacer, de mantener el empleo durante lo que durase la crisis, ¿no? Y bueno, esos son compromisos relevantes que sin duda, pues desde luego los empleados han recibido bien, y que entendemos que también era importante, ¿no? Pues por dar señales de tranquilidad, no solamente a nuestros empleados, como digo, ¿no? sino a la sociedad y al conjunto de nuestros stakeholders, ¿no? De nuestros grupos de interés. Y ese salto ha sido muy importante como empresa, forma de trabajar y la gestión de nuestros empleados. Pero luego tenemos muchos más stakeholders y, por supuesto, para nosotros clave era todo el apoyo que nuestros clientes pudiésemos ofrecer. La crisis, o sea, tuvimos una crisis sanitaria de arranque, y ahora comentaré, y ante lo cual el banco activó un esfuerzo solidario muy importante. Pero luego venía arrastrada también con un confinamiento muy duro y con un momento de crisis económica que esperemos venga acompañado de una recuperación rápida y sólida, pero que hacía necesario, por supuesto, como entidad financiera,
que tuviésemos una capacidad de respuesta, ¿no? Y eso ha sido para nosotros el core de nuestra respuesta. Hemos podido de abril a junio dar 900 millones de crédito diario en el grupo. En España, gestionar 16.000 millones de créditos ICO, 20.000 millones de créditos con fondos propios del banco, llegando a 45.000 el mismo periodo que antes hablaba, ¿no? Millones de crédito. Esto era algo fundamental que había que hacer para intentar que nuestros clientes, mitigar el impacto económico y financiero que nuestros clientes podía tener esta pandemia, ¿no? Ha sido fundamental, como decía. En torno a esta crisis, decía, es la respuesta como empleador, la respuesta de cara a tus clientes, pero ha sido también clave la respuesta social, ¿no? Algún compañero lo mencionaba ya antes. Nosotros, lanzamos un fondo en el que quisimos, de forma solidaria, pues aglutinamos más de 100 millones en todo el grupo para apoyar esa emergencia sanitaria, ¿no? que hacía tan necesario pues, apoyar el aprovisionamiento de bienes fundamentales, ¿no? Como podían ser pues, equipamientos de protección o respiradores no intrusivos o muchos otros, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros ese apoyo a esa crisis sanitaria, sin ser un agente clave en ese sector, pero sí, pues en ese afán yo creo que muchas empresas hemos tenido, ¿no? Y yo creo que la respuesta corporativa ha sido importante por atender todas las necesidades que en nuestro entorno se iban generando en la medida de nuestras capacidades, ¿no? Entonces, bueno, esos más de 100 millones han sido fondeados con la aportación que arrancó nuestra presidenta, consejero delegado, con el 50% de su retribución, nuestro consejo, y luego aportaciones de empleados y del propio banco, ¿no? Que siguen haciendo. En ese esfuerzo social también hemos estado apoyando lo que es la brecha digital, la reducción de esa brecha digital, ¿no? Nuestro equipo de universidades ha puesto más de casi 4 millones de inversión en proveer de equipamientos, de equipos, de ordenadores y de equipos de conexión también, webcams, tarjetas SIM, apoyando que nuestros estudiantes no tuviesen una desconexión digital que les impidiese el seguir avanzando en sus estudios, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido un momento, como digo, de respuesta a la crisis que yo creo que era fundamental, que todos diésemos lo mejor y todo lo posible. Y bueno, y ahora lo que llega no es un poco en la línea de lo que habéis comentado. Por una parte es la recuperación. Para nosotros clave también apoyar una recuperación sostenible. Nosotros fuimos una de las empresas también firmantes de la coalición, de la Alianza por una recuperación verde, promovida por el Parlamento Europeo y con el apoyo de muchas instituciones y empresas también. Y para nosotros, efectivamente, una recuperación a esta crisis, una de las cosas que nos enseña es que tiene que ser sostenible, como se ha mencionado, abordando el cambio climático y los retos que supone y también no dejando a nadie atrás y planteando una transición justa, ¿no? En los retos que el cambio climático plantea, ¿no? Para nosotros aquí, bueno, el plan de recuperación de la Comisión Europea nos parece que es el camino a seguir, ¿no? Planes que al tiempo que abordan necesidades plantean una condicionalidad climática, digital, que permita realmente generar tendencia y hacer que saquemos algo positivo de esta gran crisis, que es por lo menos abordar esas reformas que en muchos casos pues, nos van a permitir dotarnos de modelos de crecimiento más sostenibles y resilientes en el futuro, ¿no? Yo creo que un apunte positivo de esta crisis también es que todos yo creo que temíamos que el gran momentum generado en torno al ESG, a la agenda de gestión de las empresas en base a criterios socioambientales y de buen gobierno, ante la llegada de una crisis se viese cuestionado. Y yo creo que una buena noticia es que hemos pasado el primer test y que la agenda de sostenibilidad está para quedarse, incluso para aumentar en importancia, como se está viendo. Y a partir de ahí son los pilares. Y ya mi último apunte, porque sé que estamos muy mal de tiempo. La agenda climática creo que sigue siendo clave. Para nosotros es fundamental que al tiempo que apoyamos de forma clara la recuperación de esta crisis, lo hacemos también preparándonos para lo que pueda venir y esa agenda de clima, y totalmente de acuerdo con lo que se ha mencionado también en torno a la agenda social. Es decir, la E está para quedarse, la G ya estaba y la S gana importancia sin duda. Y apoyar los retos sociales que se están planteando ya pues es fundamental, ¿no? Y con más minutos os lo cuento otro día. Gracias, Germán. Muchísimas gracias, Lara, por atenerte, ¿no? Y darnos esas pinceladas fantásticas de cómo habéis trabajado hasta este momento y los pasos, desde luego,
que se prevén de cara a futuro, y también gracias por colaborar con Forética, con el World Business Council, pero de una forma más coral, porque como sabemos esto nos afecta como empresas, pero también como sector, al sector financiero, de alimentación, al textil. Van a cambiar muy rápidamente, se van a transformar muy rápidamente los sectores, y a nivel global de gobernanza también las reflexiones y las conversaciones que tenemos hoy con el World Business Council en Nueva York, en el High Level Political Forum, o a través del Green Deal en Bruselas. Sois un actor fundamental y lo vais a ser, ¿no?, a través de esa financiación del futuro, de la sostenibilidad. Así que muchísimas gracias, Lara, Cathy, Carla, por compartir con nosotros, y vamos a terminar ya. Te despido, Lara, con la última transparencia, que simplemente para trasladaros, desde luego, que desde la perspectiva de Forética tenéis a vuestra disposición tanto este documento de macrotendencias y disrupciones como el que hemos presentado hoy, vulnerabilidades y repercusiones, como os decía, desde la perspectiva de una comprensión, yo creo que muy relevante desde el ángulo de la sostenibilidad, desde el ángulo de los aspectos sociales y ambientales de buen gobierno, de los retos que podemos tener y los aprendizajes, las lecciones aprendidas que podemos extraer para mirar al futuro, para actuar hoy, pero actuar también pensando en cómo queremos que de relevante que sea el ámbito de la sostenibilidad. En el informe encontraréis la expresión de John Elkington, que es el padre del triple balance, que habla del cisne verde. Pocas veces se da la oportunidad, y eso es lo que llama el cisne verde, de reconstruir algo teniendo en cuenta, desde luego, estos criterios de impacto social y ambiental. Bueno, podemos estar ante esa oportunidad, y las empresas tienen que jugar un papel definitivo. En esa línea, en la segunda parte de año, os animamos a seguir trabajando los que estáis, a los que no, acercaros para avanzar en esa línea, que seguimos en colaboración con el World Business Council, de analizar los escenarios, de bajar a sectores, de avanzar en herramientas, en checklists específicos, en esa idea, desde luego, de ayudaros en la perspectiva de riesgo y también de oportunidad, también de conversación con las áreas de relaciones con inversores, con el Consejo de Administración, para, desde luego, cada vez hacer más relevante, desde luego, el ámbito de la sostenibilidad. No nos vamos a quedar ahí, porque también, junto al grupo de ONGs que forman Forética, en breve presentaremos su visión, porque creemos que también en esa gran S social tienen un papel fundamental de colaboración con las empresas. Las alianzas, desde luego, forman parte del futuro, y ellos están trabajando también con el equipo de Forética en dar su visión de cómo podemos colaborar más y mejor empresas y tercer sector, tanto desde la perspectiva social como ambiental. Ahí tenéis también algunas ONGs del ámbito ambiental con las que vamos a poder ir colaborando, desde luego, en los próximos meses. Y por último, animaros a todos el 23 de septiembre a participar en el foro, cambia su nombre, ahora es ESG Spain 2020, Environmental Social Governance, el foro de sostenibilidad empresarial. Es el evento anual de referencia en sostenibilidad empresarial que el 23 de septiembre celebraremos con la colaboración de A3 Media a través de un programa de televisión, donde podréis seguirlo en streaming, desde luego, con las tendencias internacionales, el análisis, desde luego, de futuro desde la perspectiva de Forética. Por nuestra parte, nada más. Os animamos a, desde hoy, compartir el informe que hemos presentado, a seguir el proyecto del futuro de la sostenibilidad y las demás actividades de Forética, y, por supuesto, a vuestra disposición todos los canales abiertos de Forética para cualquier conversación, duda, planteamiento, avanzar en la colaboración en vuestros planes de futuro. Estaremos a vuestra disposición. Gracias a las empresas participantes, a los socios de Forética, a todos los que habéis asistido, y también a los intervinientes y al equipo, especialmente de Forética, que está haciendo un trabajo fantástico, en este caso el equipo de comunicación y a Tania. Muchísimas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Hasta pronto.